El próximo lunes ocurrirá un hecho histórico que no sucede desde 1928 con un presidente norteamericano. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, va a visitar Cuba para tratar de acelerar el deshielo que comenzó para la normalización de las relaciones entre ambos países en 2014. ¿Qué hay detrás de esta visita? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué esperar? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, y con un analista internacional que ha seguido de cerca el tema, Fausto Pretelín. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Le dejo mi Twitter, mándeme sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestra discusión. El viaje del presidente Barack Obama a Cuba es un hecho histórico que no ocurría desde 1928 y manifiesta la intención del mandatario estadounidense de dar un impulso a la normalización de las relaciones bilaterales antes de dejar el cargo el próximo año. Obama se comprometió con la disidencia de Cuba a hablar con su par cubano, Raúl Castro, sobre los obstáculos en materia de derechos humanos en la isla, una de las cuestiones más espinosas en el proceso de normalización de relaciones iniciado hace poco más de un año. Es justo el tema de los derechos humanos en Cuba uno de los principales obstáculos en el proceso de normalización de relaciones con La Habana, iniciado el 17 de diciembre de 2014. El tema crispa tanto al gobierno cubano como a los que dentro de Estados Unidos se oponen al acercamiento a la isla, aludiendo a la falta de avances en esta materia pese al deshielo. La visita, sin embargo, no se detendrá ahí. También busca hacer un mensaje de la importancia de avanzar hacia el fin del bloqueo económico y generar oportunidades de inversión y negocio en la isla. Obama ha dado pasos para flexibilizarlo y alentar a los empresarios estadounidenses a invertir en la isla, pero todavía limitados. Conforme el gobierno de Barack Obama trabaja para expandir las relaciones económicas con Cuba, compite a la vez con la cada vez mayor influencia de un viejo conocido, China. ¿Qué esperar de la primera visita de un presidente de Estados Unidos a Cuba en casi un siglo? ¿Servirá para dar el impulso decisivo al lento deshielo cubano-americano? Posiciones. 1. El presidente Obama, en una carta a las Damas de Blanco, organización disidente feminista cubana, dijo que comprende completamente los obstáculos que los cubanos de a pie afrontan a la hora de ejercer sus derechos. Como ha hecho en el pasado, tratará estas cuestiones directamente con el presidente Castro. 2. Sobre las dificultades para la entrada de empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos a Cuba, William LeGrand, profesor de gobierno de la Escuela de Asuntos Públicos de la American University, señaló que en parte esto es resultado de que históricamente hemos tratado de utilizar las telecomunicaciones como una vía para socavar su gobierno y por lo tanto no confían en nuestro hardware. 3. México tiene muchas oportunidades de crecimiento con esta apertura porque ya no va a ser pecado invertir en la isla. Ahora los mexicanos tenemos que movernos rápido para llegar antes que los estadounidenses y los cubanoamericanos para empezar a posicionar nuestros productos y servicios, explicó Manuel Díaz, presidente de la comercializadora Grupo EI. 4. Según la organización opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en enero se registraron 1,414 detenciones por motivos políticos. ¿Qué se imagina que pase con la primera visita de un presidente de Estados Unidos a Cuba desde 1928? El presidente Barack Obama va a iniciar este viaje el próximo lunes. Muchas gracias, Ricardo Pasco, por estar con nosotros, ex embajador de México en Cuba. Muchas gracias, José. No, gracias a ti. Y Fausto Pretelín. Hola, ¿qué tal, Pepe? Como siempre, muy agradecido. Buenas noches, al contrario, gracias por invitarme. Analista y un Embajador, ¿cómo observador está? de cerca de la situación cubana. Fausto. A ver, ¿qué va a pasar el lunes en Cuba, Ricardo? ¿Se trata de un hecho histórico? ¿Se trata de un asunto simbólico? ¿Se trata de acelerar el deshielo? ¿O se va de vacaciones Obama? No, yo creo que es probablemente un poco de todo eso, aunque hay que recordar que Obama está haciendo una gira por América Latina que va a incluir a Argentina, una visita a Argentina que está teniendo un peso y un impacto importante en Argentina. Entonces, la visita a Cuba no puede desligarse de eso. Por otro lado, hay que reconocer que esto mueve automáticamente todas las piezas del ajedrez latinoamericano y un hecho que demuestra esto es el dato
de que Maduro, el presidente de Venezuela, acaba de llegar a Cuba hoy. Se fue antes, se adelantó, en efecto. Se adelantó para que hubiera toda una expresión de solidaridad por parte de Cuba. Cuba obligada de alguna manera a expresar pues, solidaridad con el gobierno y demás, tratando de dar la nota o buscando un espacio propio frente al acontecimiento, que yo creo que lo que Maduro quiere es tratar de apaciguar o de disminuir lo que ellos temen que sería el impacto de Obama en Cuba. De tal suerte que hay que pensar que los dirigentes políticos de izquierda en América Latina están pensando que esta es una visita trascendental, que no es turismo, que no es simplemente ir a una cosa simbólica, está teniendo un profundo impacto en la izquierda latinoamericana, está obligando a la izquierda a repensarse, por cierto, en su peor momento. Cayó Argentina, ahora está Brasil, Venezuela, por supuesto, que está en crisis, Evo acaba de sufrir una derrota política importante, es decir, hay un repliegue del llamado progresismo, especialmente en Sudamérica, y yo creo que lo de Obama viene de alguna manera a coronar el inicio de un nuevo ciclo en América Latina. El inicio de un nuevo ciclo en América Latina, y me quedo con esta última frase de Ricardo. ¿Cómo ves, Fausto? El asunto más allá de la isla es un tema, digamos, de geopolítica regional y de repliegue de los, pues del ALBA, francamente, para decirlo con toda claridad. Sí, es el inicio de un nuevo siglo, yo creo, ¿no? Digamos que la visita es histriónica, políticamente hablando, es de alguna forma como que la cereza del pastel de lo que ya se viene cocinando desde diciembre del 2014. Creo que es una visita sumamente importante, pero no hay que olvidar que durante estos 50 últimos años, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la comunicación sobre todo sí ha fluido, ¿no? O sea, Kennedy, cuando tiene que negociar con Castro el regreso de los presos que capturó con lo de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, ahí están las cartas publicadas en Granma hace un tiempo. Nixon con el tema de un pacto, un acuerdo para evitar que derrumben aviones, los piratas. Jimmy Carter con la apertura de estas secciones especiales que son embajadas de facto. George Bush hijo, ¿no? Que también de alguna manera con acuerdos comerciales de importación de productos agrícolas. Creo que los únicos dos presidentes que mantuvieron una comunicación prácticamente a cero fue el padre de George Bush y Ford, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que va en un momento en donde, no sé si por geoestrategia política, la izquierda latinoamericana está en sus peores momentos, una crisis que yo no me imaginaba ver primero. Aunque sea en imagen pública, la caída de Lula antes que la de los Castro, estos colosos, ¿no? Ideológicos, esta arquitectura ideológica del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría en particular, pues se está desarmando, ¿no? Se está desarticulando y mirando ya un siglo XXI distinto, un siglo XXI con nuevas expectativas, ¿no? Ahora, en esa jugada, siguiendo ya que más o menos han coincidido en el planteamiento, ¿qué significa? Ya adelantó, digamos, en ese contexto ya adelantó Obama que se va a reunir con las damas de blanco. Ya les mandó una carta diciendo, vamos a hablar, y además se compromete a hablar con Raúl Castro de los obstáculos para el respeto a los derechos humanos en la isla. Es un mensaje todavía más fuerte digamos, dentro de esta reorganización geoestratégica. Sí, bueno, esto es parte del ajedrez político de lo que cada quien tiene que hacer. Explicó en la televisión cubana por qué no ha sido suficiente lo que ha cedido Estados Unidos, reclamando particularmente cosas un poquito abstractas y difíciles de entender, como más acceso al sistema bancario estadounidense por parte de Cuba. Que bueno, dudo mucho que un cubano de a pie viendo eso habría pensado, oye, qué importante es lo que está diciendo este tipo en la tele, ¿no? Pero cada quien está haciendo sus posicionamientos y lo de Maduro hoy indudablemente va en esa dirección. Y por otro lado, Obama va a lo suyo también. Él tiene que reclamar el tema de la participación
pública, libre de los ciudadanos cubanos en la vida política, la idea de abrir el sistema o por lo menos permitir que haya una expresión pública de las distintas opiniones que sí existen en la isla y sí es real. Pero yo creo que por encima de eso, creo que lo que vamos a ver es una gran expresión de entusiasmo del pueblo cubano hacia Obama. Eso es lo que creo que vamos a ver. O sea, el pueblo cubano, tú lo que esperas es que casi se volquen las calles. Yo creo que se van a volcar. La mejor expresión de queremos el cambio, lo queremos rápido y lo queremos ya. Yo creo que hay una actitud de este tipo. Creo que lo que ha estado haciendo el régimen es tratando de aplacar las expectativas, de bajarle de tono, porque ellos están viendo de que es un proceso lento, porque sí es cierto, no quieren ceder el control político sobre la isla, el partido comunista, es claro, pero al mismo tiempo están obligados a abrir la economía porque saben que no van a sobrevivir sin entrar en una dinámica de globalización. Entonces, todos están sujetos a diversas tensiones. Pero yo siempre he insistido, José y Fausto, que me parece que los que están bajo una mayor presión y con mayores problemas en el acercamiento y en la transición son los cubanos, no los americanos. O sea, los americanos no tienen que cambiar su sistema político y económico, y los cubanos sí. A pesar de las críticas durísimas, voy con esa que está o ha recibido de parte del Partido Republicano en el contexto incluso del crecimiento de la candidatura de Trump, reclamando a Obama que ha dado todo sin recibir nada. Podría ser una estrategia mucho más inteligente porque al final quien va a tener que hacer los mayores cambios, como dice Ricardo, son los cubanos. Pero ¿cómo lo ves tú, Fausto? Está corriendo también sus propios riesgos dentro del contexto electoral norteamericano. Por supuesto, como una democracia, es decir, donde los partidos opositores ven mal, en este caso los republicanos, que Barack Obama vaya a tomarse la foto con un presidente represor, un porque dictador. Siente que lo está usando. Sí. Siente que no ha dado. Y no ha dado nada. Sin embargo, yo me quedaría con las externalidades. Es decir, una externalidad positiva es cuando junto a tu casa ponen un jardín. Una externalidad negativa es cuando ponen un basurero. En este caso, yo creo que las externalidades para Barack Obama son muy importantes y son positivas, porque esta visita de Nicolás Maduro es tan caricaturesca que parece más una visita de un holograma de Hugo Chávez que la propia visita de Nicolás Maduro. Es una visita forzada, es una visita como que enojado, ¿no? Como diciendo yo soy primero y yo sí soy amigo de Raúl Castro, en cambio el presidente que viene el lunes es el imperio y no le hagan caso, y lo vamos a ver en las calles. En realidad, ¿cuántas personas salieron a recibir hoy a Nicolás Maduro? No lo sé. Es que eso va a ser el gran contraste. No, bueno, nadie. La respuesta es nadie. Nadie. No especules, vaya. Está clarísimo. Entonces, de alguna forma, eso está desempolvado. A ver, ¿cuáles son las externalidades? Yo creo que primera es que sí hay una fisura del eje chavista, es una caída muy profunda de la izquierda, en donde están ahogándose en la corrupción, tanto Cristina Fernández como Lula, Dilma, Evo Morales, con un problema pequeñito que no supo controlar, un problema de familiar, ¿no? De reconocimiento de un hijo, también lo están sumiendo allá en su país. Es decir, yo creo que esa es una externalidad positiva que podría Obama dar ante los republicanos, decir, a ver, lo que está sucediendo en América Latina, pues también es parte de esta situación de que Raúl Castro no ha salido a defender a Maduro, a Evo, como lo hacía cuando estaba Hugo Chávez, como lo hacía no hace muchos años, y en ese sentido creo que es una ganancia para Obama. El segundo elemento es interno, es la candidatura demócrata. En ese sentido, quizás él planeaba hace algunos meses que a lo mejor Marco Rubio y ahora Ted Cruz, ascendencia cubana, serían posibles candidatos republicanos, y esto también vendría a trastocar la agenda electoral doméstica, que la va a seguir tocando. En cambio, en ese sentido, creo que la postura de Hillary Clinton con el tema cubano, pues va mucho más empatado con lo que está haciendo Obama, y eso le puede llegar a ayudar, como le ayudó en Florida el martes pasado, es decir, donde más del 60% de los hispanos votaron por Hillary.
Pero incluso yo agregaría otra cosa. Esta es una historia también de una gran hipocresía de los republicanos. La mayoría de los legisladores republicanos están a favor de abrir las relaciones diplomáticas con Cuba. Sí, no, ya Lo que pasa es que no lo dicen. Pero, por ejemplo, todos los republicanos del Middle West de Estados Unidos, que son estados granjeros, estados que venden una gran cantidad de productos a Cuba, por supuesto que quieren eso. Incluso un senador Flake de Arizona, ultraconservador, que estaba apoyando a Cruz, me parece, ha viajado varias veces a Cuba. Cuando yo estuve en Cuba, él vino 2 veces a Cuba buscando acuerdos comerciales con Cuba cuando era el momento de Bush y la postura más dura frente a cualquier posibilidad de deshielo con Cuba. Entonces, hay una gran hipocresía. Es por eso que si uno escucha con cuidado, en realidad nadie de los republicanos están haciendo eco a los precandidatos sobre el tema cubano. Así es, sí lo están así es. diciendo ellos, y lo están gritando, etcétera. Pero acuérdense, el último debate que hubo en Florida entre los republicanos. Rubio defendió apasionadamente la libertad en Cuba, rechazando el viaje de Obama. Fue aplaudido por el público presente. Y 2 días después todos votaron en contra de él. Y 2 días después Rubio se tuvo que bajar. Exactamente. De la contienda presidencial. Ahí eso. La bajada de Rubio es la desautorización completa de esta política de cerrazón frente a Cuba. Desde 1928 no iba un presidente y estamos hablando del impacto geopolítico que tiene todo esto para el conjunto de América Latina y sobre todo para las relaciones entre la isla y el nuevo acercamiento con Estados Unidos y su impacto con incluso acuerdos comerciales como el TPP. Había 2 actores que faltaban: cómo va a jugar México, cómo va a jugar China, y Ricardo Pasco decía, y no se les olvide Vietnam, porque los cubanos, desde su punto de vista, están siguiendo el modelo más bien de Vietnam. Bueno, a ver, esos 3, bájalos al ajedrez. Para abrir el tapete de la discusión. El hecho es que es de llamarse la atención que Vietnam ha adoptado la postura de incorporarse al Acuerdo de Transpacífico, que es un acuerdo comercial anti-chino, en primer lugar, dirigido por Estados Unidos, con las reglas de libre comercio a escala mundial. Y Vietnam se ha hecho parte de eso, es decir, el viejo enemigo de Estados Unidos se ha sumado al gran proyecto estratégico de Estados Unidos en este momento, porque no es simplemente Obama, este es un tema estratégico de Estados Unidos. Por eso, además, escuchar a los republicanos o incluso a Bernie Sanders mal hablar del TPP y decir que no le van a entrar es pura retórica de campaña, porque siendo presidente cualquiera de ellos le van a entrar a una visión estratégica del interés estadounidense y la perspectiva de una nueva hegemonía. Y en ese camino yo digo que Cuba ha adoptado finalmente la estrategia vietnamita, no la china. Es decir, han decidido entrar a la órbita de la economía estadounidense como último recurso que tienen a la mano para sobrevivir económicamente. La debacle económica interna es terrible y no hay salida. Y Venezuela, con todo y Maduro haciendo su circo hoy en La Habana, sin embargo, no le ofrece absolutamente nada. Al contrario, ya es una carga para Cuba andar cargando a Maduro y Venezuela y su lloriqueo. Entonces, me parece que esta es la parte trascendental de lo que ha entendido Obama en la relación con Cuba. Y es por eso que esta idea de que estamos entrando en un nuevo ciclo económico y político en América Latina vis a vis la globalidad o la globalización, me parece que hay que poner como una de las cabezas visibles de ese proceso, con todas sus contradicciones, a Cuba.
Y en ese mismo contexto, Fausto, tienes otro país, otro actor, que es China, que es quizá el que más ha incrementado sus inversiones y ha abierto negocios en La Habana, incluso por encima de cualquier otro país latinoamericano. Y está también México, que los empresarios están diciendo, ahí hay oportunidades de negocio también y vamos a ser socios, pero no están entrando. Bueno, yo creo que precisamente México no estuvo presente en las negociaciones de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y de alguna forma pues está pagando el costo. México, yo creo que la lectura política ahora se hace, yo creo que muy bien con el tema del TPP, con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, es una especie de OTAN en contra de Chávez, ¿no? O sea, fue un muro que pusieron Colombia, Perú, Chile y México para que no dejaran pasar la ideología chavista. México en ese sentido, como tú comentas, bueno, sí están pidiendo, ¿no?, los empresarios hoy mayor acercamiento, ya ha habido algunos acercamientos, sí, pero de alguna forma quien lleva la mano en este momento pues es Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que sí, diplomáticamente llegamos tarde, no una... Como antes, yo recuerdo, a ver, Carlos Salinas de Gortari también negoció algunas situaciones interesantes con Cuba y Estados Unidos, sirvió como un tercio, ¿no?, para llevar mensajes con temas migratorios, con temas de comercio, en estos beneficios de la diplomacia comercial entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué hacer ahora? Pues bueno, es lo que está tratando de hacer el gobierno, pues bueno, es empujar, ¿no? A ver si encontraron una manera Sí, de... ¿no? Europa, por ejemplo, Mariano Rajoy tampoco ha ido a la isla, a pesar de que Zapatero también colaboró, hizo tercio con Estados Unidos y Cuba para poder empujar algunos acuerdos, con Moratinos, que era su canciller, y ya ahora la Unión Europea ya le abrió las puertas a Cuba. François Hollande dijo, pues yo soy el primero, yo también quiero estar allá presente. Él viajó ya hace algunos meses. Y bueno, a ver qué va a pasar con nuestro país. Sí, pero... Una visita histórica para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba iniciará el próximo lunes con el viaje de Barack Obama a la isla. ¿Puede cambiar este proceso, Ricardo Pasco, si gana Trump la presidencia de Estados Unidos? Bueno, en ese caso hipotético. Sí, bueno, que ganara incluso cualquier republicano, yo diría. Bueno, pero digamos que el de la retórica más incendiaria, levantando muros y rechazando migración y contra la propia globalización, tú que hablabas de replanteamiento geoestratégico. Bueno, yo lo que creo es que lo que ha detenido, de hecho, el proceso de negociación con más firmeza entre Obama y Raúl Castro es justamente la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos. Porque eso es lo que ha ralentizado. Eso es lo que ha ralentizado el asunto, porque los cubanos saben perfectamente bien que pueden llegar a acuerdos con Obama, incluso de mayor alcance y profundidad, y de repente con los republicanos las cosas pueden cambiar. Entonces ellos no tienen por qué confiar en que lo que hoy se está estableciendo va a perdurar, que es la apuesta de Obama. Obama está yendo a Cuba, entre otras cosas, como profundizar y consolidar y hacer que sea irreversible el proceso, ¿no? Pero no, pues pudieran suceder cosas contrarias a esta tendencia. Entonces, por eso también yo anoto la cautela del gobierno cubano, en el sentido de decir muy bien, cosas gruesas, así tipo, vamos a abrir nuestro sistema político, etcétera, etcétera, pues no lo vamos a ceder ahorita hasta que estemos claros con quién estamos negociando. Y eso se va a dar después de saber cuál es el resultado de las elecciones. Entonces, también eso ha tenido un impacto profundo, yo creo, en frenar esta dinámica. Ahora, al mismo tiempo, lo interesante es que el proceso de acercamiento de Obama coincide, esto es como el proceso donde un proceso histórico estructural se da y la política lo acompaña, a veces con cierto titubeo, atrasito. Aquí Obama está acompañando la apertura hacia Cuba cuando la izquierda latinoamericana se está desmoronando por completo y su proyecto histórico está hecho añicos. Entonces, hay una dialéctica que está aconteciendo aquí que hay que seguir con mucho cuidado. Mi apuesta sería que es irreversible este proceso. Eso es lo que yo... Aunque llegue Trump. Aunque llegue Trump o cualquier otro,
no lo van a poder hacer. Insisto, incluso por los intereses económicos que representan muchos legisladores republicanos, ¿no? Y que ellos van a ver en esto el beneficio de abrir, bueno, un mercado que no es muy dinámico y muy fuerte, pero ahí está ese mercado. ¿Cómo ves? Pues mira, voy cerrando contigo. Lo de Trump Fausto. me parece que habla sobre todo de una crisis de los republicanos. Es como que suben al avión los senadores y republicanos y de repente se dan cuenta que el que está piloteando el avión es Donald Trump, en donde pues es un outsider y realmente no creo que vaya a llegar. Es decir, independientemente de todo lo que ha sucedido, su liderazgo en este momento habla de la gran crisis que sufren los republicanos. Entonces, si llegara a ganarle a Hillary Clinton, que está muy complicado, pues sería una amplia devaluación políticamente hablando de Estados Unidos, simplemente. Es decir, no sabemos qué podría ser un personaje de esa naturaleza, ¿no? O sea, los cubanos tienen razón, dicen, quién sabe lo que pueda llegar a pasarle, si tú me puedes... No, están obligados los cubanos y el gobierno cubano, por respeto, a tener cierta cautela. a tener mucha cautela frente a este proceso. Vamos a tener que ir rápido a un corte, a presentarles un pequeño spot, porque hoy el Excelsior cumple 99 años de ser el periódico de la vida nacional. Muchas felicidades, en buena hora para Excelsior, y muchas gracias a nuestros dos panelistas de hoy. Muchas gracias, Ricardo Pasco, por haber estado con nosotros, ex embajador de México en Cuba. Muchas gracias, Fausto Pretelín, analista, especialista en asuntos internacionales. Vamos rápido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.